nosotros el doctor Juan Gutiérrez Adriano. Él hizo un trabajo muy interesante, como les comentaba antes de la pausa, sobre los presidentes de México. De hecho, aquí pues nos envió algunas copias y se las obsequió a través de nosotros a 5 personas diferentes. A mí también hizo el favor de enviarme una copia y bueno, quiere compartirnos un poco acerca de esto. Doctor, bienvenido, me da gusto saludarte. Muchas gracias, Choy, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Sus órdenes. Cuéntanos, por favor, acerca de este trabajo, cómo se te ocurre, por qué lo haces. Sí, todo inicia, Choy, cuando en esta época de las elecciones que iban a celebrarse el día 1 de julio, desde mayo del 2010, cuando empieza la cuestión del bicentenario de nuestra independencia y todos estos temas patrios, me doy cuenta que se avecina una elección presidencial y entonces me doy cuenta que la gran mayoría de la población, de los mexicanos en sí, y en particular los tabasqueños, no teníamos o no tenemos el conocimiento de la historia de nuestro México, los presidentes específicamente. Y entonces me nace la idea y me pongo a recabar todos los datos asequibles para irlos involucrando e ir escribiendo sobre este tema, empezando desde nuestro primer presidente, que fue Guadalupe Victoria, y entonces así empiezo de una manera empírica, vamos a llamarle así, porque no soy ni historiador ni licenciado en ciencias políticas, mi profesión es de odontólogo, especialista en cirugía de boca, y entonces así es como comienzo, y esta inquietud la tenía yo ya desde joven, cuando estuve en la secundaria y en la preparatoria. Me gustó mucho la historia de México. Entonces yo dije, este es el momento de aprender más, profundizar más sobre la historia o la biografía de todos los protagonistas. Y los protagonistas fueron siempre los presidentes de México, y han sido y seguirán siendo los presidentes de México. Entonces así como me dio la tarea de ponerme a estudiar y ir tecleando y ir dándole forma a esto. Y así es como comienzo a hacer ello. Y en esos momentos y en esa ocasión, el 31 de mayo del 2010, toco la puerta de varios periódicos y en sí Antonio Calcaño Collado, amigo de la juventud, de la infancia, le toqué la puerta para que me diera el espacio de poder publicar estos. Diario La Tarde. Sí, el Diario La Tarde. Y es así como inicio el 31 de mayo del 2010, la primera publicación, que es en el Diario de la Tarde, donde Toño me hace el favor de hacerme la primera publicación de este artículo, y así me voy en consecuencia con todos los demás presidentes. Claro. ¿Cuántos capítulos son entonces? No, son un montón. Se resumieron todo en 65 presidentes, que son los 65 presidentes que ha tenido México. A pesar de Santana, ¿no? Que estuvo una vez, luego se iba, luego regresaba, lo corrían y regresaba, lo iban a buscar, no, regresaba. A buscar, que es lo peor. Y exactamente. Y entonces él mismo se engrandecía y decía, no pueden vivir sin mí, dicen, ¿no? Claro. No pueden gobernar sin mí. Y entonces así es como sucede ello. Ya por el advenimiento de los tiempos políticos, de las elecciones presidenciales y las federales y las estatales, que fueron empatadas, como ya tenemos conocimiento, me dice José Antonio que los espacios iban a ser un poquito más reducidos y que por lo tanto ya no podría apoyarme en ese sentido. Toqué otras puertas y me encontré el gran apoyo de Trino Villegas Malpica, el hijo del Garabato. El hijo del Garabato, y es ahí donde continúo en el mes de julio. Continúo ejerciendo estos artículos como una colaboración. La finalidad era que el pueblo conociera qué cosas son o qué fueron los presidentes. Oye, doctor, ¿y qué te ha sorprendido más de todo este trabajo de investigación que luego has plasmado? Hay muchos datos muy importantes. Pero así cosas así que lo más relevante me sorprendió algo así que me... Lo más relevante que tengo por ahí así son 3 pasajes de nuestra historia. Primero, el Tratado de Hidalgo Guadalupe, donde perdemos una parte o gran parte de nuestro territorio nacional. Otra de las partes también es cuando todo mundo es conocido por el pueblo de que expresa Santana hubiese mejor vendido todo el país y ya fuéramos gringos o norteamericanos, ¿no? Buscando siempre mayor calidad de vida o el mejor estatus de vida. Se les olvida a todos ellos, precisamente por no conocer la historia, es de que la culpa no fue de Santana, la culpa fue del general Samuel Houston. ¿Por qué?
porque le pide a cambio de su vida la firma nada más de la independencia de Texas, o de la república en ese entonces llamado de Texas, hoy del estado de Texas. Si a Santana, Samuel Houston le hubiese dicho, a cambio de tu vida, fírmame el documento por todo el territorio mexicano, Santana se lo firma. Y hubiésemos sido ya ahorita, el día de hoy seríamos una nación de los Estados Unidos, o un territorio de los Estados Unidos. Una estrellita más, que yo no estaría para nada contento con ello, ¿verdad? Así es, pero bueno. así es, de acuerdo. Entonces son pasajes de la historia que se desconocen, ¿Y el tratado Maleo Campo, qué me cuentas? Bueno, ese también es otro tratado interesante. Ahí Juárez ya prácticamente nos había vendido toda la parte acá de la Tehuantepec. El istmo de Tehuantepec, es correcto, pero no llega a suceder porque el Senado de la República no lo aprueba. Pero es penoso. Sí. Que definitivo. En tiempos del prócer Juárez es que se llega a realizar esto. Definitivamente que sí. Y de ahí nos vemos otro episodio también como Porfirio Díaz, que después de todo lo que han dicho Porfirio Díaz, fue donde hubo la mayor producción económica, donde hubo trabajo, donde se iniciaron el ferrocarril, claro, es una dictadura. Es la mejor época de México en cuanto a producción y en cuanto a avance. Lo que pasa es que no permeó al pueblo. Es correcto. Tenían en tiendas de raya, etcétera, etcétera, pero la cultura, las artes, la educación, los negocios, etcétera, todo esto floreció. Era el sacrificio hacia el pueblo, la raya, la casa de raya. Ese fue el problema, que no se pudo permear, permear en el pueblo. Porfirio Díaz nunca volteó a ver al campesino, ni nunca volvió a ver al campo. A pesar de haber salido de ahí. Es correcto. Es correcto. Entonces, ante estas situaciones, se inician los ferrocarriles, se inicia el progreso de México. Pero ahí es donde hay una parte controversial de ciertas gentes, en donde la dictadura, uno de ellos es el licenciado Emilio Rabasa, donde bien él lo dice en un momento, que dice, ¿cuál es la perfección? ¿La dictadura o la Constitución? Y entonces él habla allí de que tanto tenía razón Benito Juárez, Lerdo de Tejada e Ignacio Comonfort, de que lo básico tenía que ser la Constitución. ¿Por qué? Porque tenía que apegarse a los poderes. Oye, doctor, ¿y quién crees tú? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál presidente de los que has estudiado de este país crees que es el mejor presidente que ha tenido este país? Depende del enfoque. O si no puedes mencionar uno, menciona tres por lo menos, ¿no? Sí. Uno sería definitivamente Benito Juárez. Benito Juárez ha sido el parteaguas. Benito Juárez, aunque pues haya pasado en algunas veces sobre la Constitución, enmendándola para continuar en el gobierno. Sí, pero le pedía permiso al Congreso y el Congreso se lo autorizaba. Por eso es que él hacía todas esas cuestiones. Incluso por ser el único presidente que anduvo prófugo, vamos a llamarle la palabra incorrecta, itinerante, que anduvo recorriendo por todo el país, y cuando llega a hoy Ciudad Juárez, dice, país mío, no te voy a abandonar, porque le habían propuesto que se fuera al extranjero, a Estados Unidos, y que allá pernotara durante el tiempo fuera necesario. Y entonces él decidió quedarse Paso del Real, en ese entonces llamado así, hoy Ciudad Juárez. ¿Qué otro presidente? Otro presidente de ellos definitivamente estamos hablando de Porfirio Díaz, por el progreso, y de ahí me viene a asomar un dato curioso, que es el catalogado del presidente número 51, Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio es el primer presidente universitario, emanado de una universidad, que ya es presidente de México, y asimismo es el primer presidente emanado ya como las siglas del PRI. Antes era el PNR, el PARM, y etcétera, etcétera. Pero el primer emanado como siglas del PRI es Pascual Ortiz Rubio, el ingeniero. Pues yo me quedo con Ruiz Cortines. A mí se me hace un Ruiz excelente Cortines presidente, es el carretero, veracruzano, honesto a carta cabal, sobrio, austero, jugador de dominó para ejercitar la mente, para ejercitar el pensar, un hombre constructor de carreteras, dio el voto a la mujer por primera vez. En el año 52, yo me quedo con Ruiz Cortines. En el año 52 él da el voto a la mujer para ejercer el ejercicio ya del voto en 1958. Entonces sí, definitivamente coincido contigo, Choy, en ese sentido.
han habido muchos presidentes que han tenido su sello personal y sus distingos específicos para el progreso de la nación, hasta donde le llevamos. Pero también hemos tenido presidentes de muchos hierros, claro. Han sido los últimos, y no sé cómo nos vaya en el próximo sexenio si es que aterriza Peña Nieto. Por eso decidí llegar nada más hasta Felipe Calderón Hinojosa. Claro. Hasta allí, porque es la alternancia, ¿no? Oye, doctor, pues a ver, dinos dónde puede conseguir quien nos escucha este material. Todas las personas que tengo que continuar con el programa. Sí, gracias. Todas las personas que gusten en el 99 31 36 38 94. ¿Es tu número celular? Es mi número celular. ¿Lo repites, por favor? Sí, con gusto. 99 31 36 38 94. Esto es una aportación cultural. La historia de México, bajo mi concepto, no debe de hacerse algún costo comercio, algún comercio indebido. Oneroso. La cultura tiene que ser cultura y la cultura tiene que ser gratuita para que todo el mundo ¿Qué cuesta lo que 10 pesos sería la inversión de lo material. Que es exacto, el material y el quemarlo, etcétera, etcétera, porque hasta eso yo no soy ducho en estas artes de la tecnología, pero tengo un amigo, le envío un caluroso saludo, que es el licenciado Ángel Rosales, que es el que me hace el favor de hacer las quemadas o las copias, claro, para poder distribuir a las personas que así lo soliciten. Muy bien. Cultura y la historia de México debe ser de gratuidad. Muy bien. Pues doctor, te agradezco mucho tu presencia hoy aquí en Telereportaje, te felicito por esta inquietud y por esta manera de ver las cosas en cuanto a donar tu trabajo de investigación a quien así lo quiera. Y te deseo mucho éxito. Déjame apuntadito ahí tu teléfono antes de irte, no, sí. Y muchas gracias por tu presencia. Sí. Muchas gracias a ti, Chuy, y todo el espacio, por este espacio. Es el doctor Juan Gutiérrez Adriano. Y bueno, continuamos aquí en Telereportaje. Quiero decirles que ahora en Farmacias del Ahorro encontrará acción, suspenso, pasión, emoción y mucho más. Adquiera su